en el municipio de Pedernales. Hemos visto que haitianos han empezado a salir ya por esta puerta de la frontera. ¿Ha sido de manera voluntaria? ¿Cómo así? Sí, están ustedes viendo que están llegando muchos desde anoche, desde ayer en la tarde, regresando a su país. Muchos de ellos hasta legales, pero con el temor del llamado que se hizo, han decidido irse a su país. Muchísimas gracias. El llamado que hicieron un grupo de dominicanos que exigen justicia es un plazo de 24 horas para que los haitianos abandonaran el país. En el día de hoy la docencia fue suspendida para evitar inconvenientes con estudiantes. Nosotros estaremos realizando un recorrido por esta provincia para ver cómo sigue la situación en esos lugares y más adelante tendremos un reporte ampliado o de lo contrario en nuestra emisión de las 2 de la tarde. Es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Sara. Manténnos al tanto. Hay que decir que desde el día de ayer empezó el éxodo masivo, Andrés, por la entrada fronteriza de Pedernales, que por cierto es una de las más tranquilas de toda la zona fronteriza República Dominicana, Haití. Los haitianos empezaron a irse, pero los dominicanos que estaban en Anciapitres en Haití también empezaron a regresar a República Dominicana porque fue una situación de tensión que se dio de ambos lados. Porque esa zona es la zona donde mayor circulación hay de haitianos y dominicanos, porque Anzapitre está ahí mismo. Por ejemplo, el cura que hace la misa los domingos en el lado dominicano también la hace Anzapitre. Avelino, el padre Avelino, que murió ya hace un tiempo, era una figura reconocida en ambos lados porque cruzaba de manera natural, así sencillamente, de un lado a otro, y oficiaba las misas allí. Ese es un trasiego permanente, es una situación verdaderamente inesperada. El Ministerio de Defensa envió ayer 90 militares más a la zona para evitar estos enfrentamientos que se dieron. Y esperemos que todo vuelva a la calma. Hay sin ninguna duda en lo que respecta a los hechos, la falta de autoridad y hay una incitación al odio mutuo. Esto tiene que desaparecer de la escena. Pero hay que poner también en contexto para los dominicanos que están haciendo este tipo de llamado, que entienden ellos que es de justicia, nada más equivocado que eso. La ciudadanía no está llamada a tomar la justicia en sus propias manos y mucho menos a castigar a una comunidad completa por el crimen de un individuo o de dos individuos. Y hay que decir que aquí tenemos colonias donde hay más haitianos que dominicanos, en la zona este, en Santiago, no solamente en la parte sur y aquí mismo, en la capital. Y en una situación como esta, ¿qué pasaría en esas colonias donde hay dominicanos en una reducida cantidad viviendo entre haitianos? ¿Ustedes creen que eso no va a llevar también a una matanza colectiva? Hay que ver cuáles son las consecuencias de este llamado y de este famoso ultimátum que le dieron de 24 horas. Reconocer la labor que están haciendo las autoridades. El Ministerio de Defensa de inmediato envió una dotación hacia la zona sur, hacia Pedernales específicamente, incluido el director del CESFRON. Todo se mantiene en calma en este momento en Pedernales y las autoridades se han pronunciado también al respecto. El canciller, el ministro de Interior y Policía, todo el que ha tenido que hablar lo ha hecho. El alcalde, hay que decir, de Pedernales, que suspendió el mercado bilateral. Si no se habría hecho eso, entonces quizás las consecuencias habrían sido mayores porque los ánimos estaban bastante caldeados. Sí. Pero hay que ir a un poco de la historia. Hace unos años en Montecristi pasó esto mismo. Hay un comunicado del Ministerio Público de ese entonces que da cuenta de lo que sucedió también en ese momento en un enfrentamiento entre haitianos y dominicanos, precisamente también por hechos delictivos. O sea que esto es algo que se repite y ahí nosotros podemos notar cómo ese intento, esa crisis latente se ha mantenido por mucho tiempo. Pero sí tenemos que puntualizar algo. Los resultados son impredecibles. La relación dominico-haitiana siempre ha descansado en un memorial de agravios mutuos. Y la instrumentalización de ese sentimiento nacionalista, exacerbando los ánimos, incitando al crimen incluso, no puede augurar nada bueno. Uno no sabe a lo que puede llegar ese tipo de incitación al crimen y al odio racial, incitación a incrementar ese memorial de agravios que existe entre la República Dominicana y Haití como secuela de la historia
Por lo tanto, lo bueno es que las autoridades actúen, que se evite el derramamiento de sangre, que no haya confrontación de este tipo y que las autoridades implementen una política de frontera, una política inmigratoria total, general, que incluya los procedimientos de retención, porque ciertamente la República Dominicana no tiene una infraestructura económica como para soportar una inmigración de ese nivel, con esas necesidades económicas. Somos un país pobre, un país con mucha deuda social y por lo tanto este tipo de sentimiento puede originar consecuencias, resultados impredecibles que después las autoridades no aleguen ignorancia, porque como señalaba Yulisa ahora, ciertamente eso ha ocurrido más de una vez. Incluso recuerden los reportajes de la prensa internacional en el caso de Montecristi y en el caso de Santiago, con casas incendiadas, con ríadas de haitianos cruzando la frontera despavoridos en virtud de un estallido de este tipo, como frecuentemente se ha dado. No sigamos incentivando el nacionalismo exacerbado, que haya cumplimiento de la ley y acción de las autoridades, que son los responsables de lo que pueda pasar. La deuda de justicia que hay en el 2015, en agosto, cuando se dio el caso del que les estoy hablando, de Guayubín, en Montecristi, fue supuestamente por la violación de varios haitianos a una mujer dominicana. Los dominicanos corrieron en turba detrás de los supuestos autores del hecho, le quemaron las casas, salieron a perseguir a toda la comunidad haitiana que había en Guayubín. Y no solo esto, sino que al igual que el día de ayer en la mañana, le dieron un plazo hasta el otro día a las 5 de la tarde para que se fueran de Guayubín en Montecristi. Ahí también tuvo que intervenir la policía, los militares de las Fuerzas Armadas, eso salió en los periódicos internacionales. Se generó una crisis bastante desagradable, por lo que inclusive tuvo que intermediar la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y fue tan caótico, tan desagradable como el que se dio ayer cerca de las 10 de la mañana. Por el momento todo está tranquilo, pero vamos a ver cómo transcurre durante el día de hoy y además el origen de esta situación. ¿Qué pasa con el nacional haitiano que se acusa o que supuestamente fue el que le dio muerte al agricultor dominicano, por el que se originó todo este malestar, toda esta situación de crisis en Dajabón? Y lo que esperamos, el canciller reaccionó la Presidencia de la República, reaccionó el Ministerio de las Fuerzas Armadas, hay todo un cordón sanitario, digamos así, extendido en la zona de Pedernales para evitar la confrontación que se anunció para las 10 de la mañana del día de hoy. Mientras tanto, varios haitianos han decidido irse, han abandonado la zona y dominicanos continúan manifestando su apoyo a las autoridades, mientras que exhortan no desmayar en los esfuerzos por detener la migración ilegal. Vamos a compartir con ustedes cómo estuvo ayer el supuesto abandono de la zona de los haitianos, además del apresamiento de cientos de indocumentados ayer en esa misma zona de Dajabón. Ninguno de los dos, ni Yulisa ni Andrés L. Mateo, tocaron el tema del decreto que prohíbe deportar ilegales. Somos el único país en el mundo, en la bolita del mundo y el potecito de sangre, como decíamos cuando pequeños, que tiene un decreto que se autoprohíbe deportar ilegales. Eso es una barbaridad que solamente se le pudo ocurrir a los pelegatos del gobierno. Y lo otro es que ninguno de los dos dijo que había que deportar a esos ilegales. Una cosa es anular, abolir el decreto que prohíbe deportar y otra es que hay que sacarlos. Mencionaron que sí, mencionaron que sí, no podemos recibir toda esa cantidad de inmigrantes. Sí, pero los que están aquí hay que sacarlos. El problema no es poner muchos guardias en la frontera, es sacar todos los que están dentro. Ella misma significó que por Higüey hay sectores donde hay más haitianos que dominicanos. Bueno, pues esos hay que sacarlos porque son ilegales. Ese es el punto, nada más. El que es ilegal actúa como ilegal, no le importa nada porque no se sabe quién es. Pueden hacer cualquier cosa y mudarse de una casa a otra. ¿Y qué es lo que van a preguntar? ¿Quién lo hizo? Lo hizo un negro feo y grajoso.
todos los haitianos son así.